Sonia. Hermanos, buenos días. Feliz sábado. ¿Quiénes se sienten bendecidos en esta mañana? Gloria a Dios, qué bonito y qué buena oportunidad Dios nos da un sábado más poder venir aquí a su iglesia, a su casa y estar aquí delante de su presencia. Veo que estamos un poquito menguados hoy, ¿cierto? Quizás algunos, la bulla y el alboroto de anoche no los dejó dormir. Muy bien, queridos hermanos. Quiero introducir el tema de esta mañana haciendo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han usado Google Maps, Waze? Levante su mano. ¿Hay algunos que no pueden vivir sin esta herramienta? Levante la mano los que no pueden vivir sin esta herramienta. ¿Hay alguno? Bueno, por allí hay uno. ¿Hay alguno que no le guste usar esta herramienta? Que diga, no, eso realmente no me gusta. ¿Al suegro? Bueno, muchas veces esta herramienta es provechosa y muchas veces también esta herramienta nos prueba la paciencia, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado también, ¿sí? Que quizás le indica un camino y dice por allí el mapa es por aquí, gire a la derecha. Y usted dice, no, yo me conozco un mejor camino, ¿cierto? Yo me conozco un atajo. Y a los 5 minutos, uy, por aquí no era, ¿sí? Termina por allí perdido. O a veces nos confiamos, ¿cierto? Y le hacemos caso y también terminamos allí desorientados y perdidos. Pero ¿saben? Muchas veces en la vida cristiana funciona de la misma manera. Creemos saber más que el mapa. Creemos saber más que lo que nos marca la dirección del camino. Creemos saber que conocemos un mejor camino o un mejor atajo, ¿cierto? Creemos tener la razón, pero finalmente muchas veces, así como nos pasa, terminamos en el camino incorrecto, en el camino equivocado. ¿Sí? Una vez creía yo que sabía un mejor camino y encontré allí que me ahorraba supuestamente como 1 hora y entonces dije, bueno, me voy a ir por ahí. Y saben, luego la aplicación ni siquiera tenía carretera, o sea, estaba yo flotando en la aplicación y esa hora que me ahorré resultaron ser 2 horas extra en un camino que llevaba y un camino totalmente destapado y feo, ¿sí? Así que muchas veces pensamos que el camino que llevamos y la dirección a la que vamos es la correcta, pero sorpresivamente terminamos en la dirección equivocada o por un camino más largo o más difícil, ¿sí? Y eso fue exactamente lo que le pasó y lo que le sucedió al hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo resume la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre brillante, un hombre apasionado, un hombre sincero, ¿sí? Un hombre religioso, pero que quizás estaba yendo o tenía un GPS desactualizado o no estaba yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos en una generación obsesionada hoy en día, queridos hermanos, que se pregunta y que dice, quiero hacer esto, quiero estudiar, quiero comprarme este celular, quiero comprarme este carro, quiero vivir aquí, quiero casarme con esta persona, ¿sí? Vivimos en un mundo y en una generación obsesionada por el quiero, ¿sí? Quiero esto, quiero aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a conseguir esto, pero ¿cuántas veces preguntamos
una de las preguntas más importantes en nuestra vida. Señor, ¿tú qué quieres? Señor, ¿tú qué quieres para mi vida? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Así que acompáñenme al libro de los Hechos y repasemos esta historia. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él en este momento quizás nosotros lo vemos desde una perspectiva diferente, ¿sí? Quizás diríamos, oiga, este hombre tan malo, ¿sí? ¿Cómo es que está allí persiguiendo personas y quería traer personas? Sencillamente, si lo trasladáramos hoy a una realidad actual, él sería un buen ciudadano, alguien que estaba cumpliendo con su deber, ¿sí? Estaba cumpliendo quizás la labor, la tarea de un buen ciudadano, podríamos decirlo hasta de un oficial de policía, que estaba allí trayendo presos a aquellos revoltosos, a aquellas personas que estaban allí generando inconformidad, generando pensamientos equivocados, trayendo allí pensamientos revolucionarios. Y este buen hombre estaba cumpliendo con su deber. Pero entonces él era un hombre que creía y que tenía esa buena convicción. No era un enemigo declarado abiertamente por Dios, sino que era todo lo contrario. Este hombre ayunaba, oraba, leía la Biblia, había sido instruido por Gamaliel, ¿sí? Defendía su religión, defendía su fe, era un defensor de su fe, pero había un problema. Estaba yendo en contra y en la dirección equivocada a la voluntad de Dios. Así que durante todo este trimestre maravillosa la lección que nos trae, ¿cierto? Vamos a ver un poco el pensamiento de Pablo. Y este hombre sincero pero equivocado, era un hombre religioso, pero con un corazón lejos de la voluntad de Dios. Y saben, Ellen White dice lo siguiente: la sinceridad no convierte el error en verdad. Escuche muy bien, la sinceridad no convierte el error en verdad. Puede que muchas veces actuemos bajo nuestra sinceridad, bajo nuestra convicción que aparentemente es buena, pero eso no convierte ese error en una verdad. Y eso es muy importante. La sinceridad de Pablo no convertía sus errores en una verdad, no lo convertían en la voluntad de Dios. Y nosotros debemos aprender muy bien de ello. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene que detenernos, a veces Dios tiene que frenarnos en seco para poder ver la realidad, para poder conocer su voluntad, ¿sí? Así que continúa la historia mencionando, versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, escuche muy bien lo que él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que Jesús no comienza a decirle: mira, tú te has equivocado, ¿sí? Él no comienza diciéndole: mira, tú tienes que hacer esto, sino que él comienza a revelarse a Saulo. Él tiene un interés primeramente, y su interés
es que Él lo conozca. Él tenía que conocer primero a Jesús para poder entender su error. Muchas veces nosotros vemos a alguien que se está equivocando, vemos a alguien que no está obrando bien, y lo primero que hacemos es señalarlo y decirle: mira, esto es lo que tú haces mal. Mira, tú te estás equivocando en esto, en esto, en esto y en esto. Tú eres una persona así, así y así, de esta manera. Jesús entendía el principio y entendía que él necesitaba conocerle a él primeramente. Él tenía que revelarse a Saulo. Así que nosotros muchas veces quizás queremos conocer la voluntad de Dios. Quizás muchas veces estamos en una situación en la que no sabemos qué decisión tomar. Quizá aquí los jóvenes se van a afrontar en unos años, o quizás algunos están en medio de la incertidumbre, saber qué carrera van a hacer, qué carrera van a tomar, qué trabajo cuál es la labor y el trabajo que van a dedicar para su vida, cuál es la persona que van a elegir para pasar el resto de su vida. Y aquí es donde realmente nosotros debemos preguntarnos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero antes de eso debemos hacernos la pregunta que Saulo hizo. Y es: Señor, ¿quién eres? Así que nosotros no podemos conocer la voluntad sin primeramente conocer al dueño de la voluntad. Necesitamos primero conocer a Cristo. Necesitamos primeramente pasar tiempo con Él, estar en su presencia, y de esa manera luego Dios revelará su voluntad. Pero si no conocemos a Cristo, si no conocemos al dueño de la voluntad, no vamos a conocer su voluntad. Entonces, Pablo pregunta dos cosas interesantes. Después, en el versículo 6, le dijo él, temblando y tembloroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Después de interesarse por conocer a Jesús, él le dice ahora: sí, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo pueda hacer? ¿Qué quieres que yo pueda cambiar? Pero no podemos responder esa pregunta sin haber respondido primero la primera. ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Salvador por el cual Saulo estaba persiguiendo? ¿Para ti quién es? Para él era quizás un enemigo. Pero para ti quién es. Y entonces en ese plan necesitamos nosotros entonces entender de que si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a hacerla, ¿sí? Porque no podemos decir: bueno, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y luego decir: ay, no, este plan no me gusta. Como le pasó a Noé, ¿cierto? A Noé, no, a Jonás, ¿cierto? Jonás, ¿qué quieres Dios mío, ¿qué quieres para mí? Bueno, ve allí a este lugar, se llama Nínive. Anda, predica. Uy, no, Dios mío, pero ¿por qué por allá tan lejos? ¿Por qué por allá donde esa gente es muy mala? Donde la gente mata a los profetas, no. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a cumplirla. Una vez me encontré yo con una persona y me dijo: ¿sabe qué? Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo le dije: primero, ¿quiere usted conocer la voluntad de Dios? Aquí está revelada. ¿Conoce usted los mandamientos? Claro. Y entonces le dije: miremos, leámoslos. Y dijo: no, pero es que eso ya no aplica. Eso ya pasó. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a aceptarla, a cumplirla y a esperar en su voluntad. A esperar. Quizás esa es la parte más difícil. Quizás es la parte
que más nos cuesta, porque les tengo una mala noticia para los ansiosos como yo. La voluntad de Dios no es express. La voluntad de Dios no es inmediata. La voluntad de Dios no dura 30 segundos, no dura un minuto, una hora, un mes. Dios es un Dios que le encantan los procesos. No sé si se ha dado cuenta. A Dios le encantan los procesos, le encantan las etapas y le encanta el camino. Y lo disfruta. Y quiere que nosotros aprendamos a disfrutar del camino. Quiere que nosotros aprendamos a disfrutar del proceso. Quiere que nosotros aprendamos a disfrutar su voluntad. Porque muchas veces queremos que la voluntad sea cumplida, que Dios me revele y que Dios me diga y que así se ha hecho. Y que al otro día se cumplan las cosas. Pero ¿saben algo? Después de que Dios le revela su voluntad a Pablo, él dice que fue un proceso. Que él, después de conocer a Jesús y de encontrarse con él, él tuvo que ir al desierto. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18, narra la historia de ese proceso y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia. Y dice que pasó 3 años allí. Estuvo 3 años en Arabia. Estuvo 3 años siendo formado, siendo instruido. Estuvo 3 años en el proceso. Dios no le dijo, ¿sabes qué? Saulo, te voy a convertir en un predicador, te voy a convertir en un apóstol. Y Saulo no, al otro día no empacó maletas y se fue. Fue un proceso. Y antes de eso fue un proceso aún más difícil. Porque él, para conocer la voluntad de Dios, tuvo que perder su visión. Tuvo que perder la manera en la que él veía la vida. Tuvo que dejar de lado todo lo que él conocía y entendía como su verdad absoluta para poder entender la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos creamos nuestras propias verdades absolutas. Nos creemos nuestra propia voluntad y eso hace que cegue nuestra vida y nos deja de lado el camino y la voluntad de Dios. Vivimos en una generación que lo quiere todo ya, que lo quiere todo inmediato, que necesita todo enseguida. Pero Dios es un Dios que le encantan los procesos. Dios es un Dios que le prometió a David y le dijo, tú vas a ser rey. Y tardó 15 años después de que fue ungido. Dios es un Dios que le dijo a José, quiero un proceso contigo. Y fue un proceso duro y difícil. Fue un proceso que duró 13 años en el cual él tuvo que aprender muchas cosas. Aprender a dejar de ser favorito, aprender a dejar de ser servido y comenzar a servir. Dios fue un Dios que le dijo a Moisés, ¿sabes? Quiero un propósito contigo. Y duró 40 años en el desierto para haber cumplido ese proceso. Abraham esperó 25 años para ver la promesa de Dios. 25 años. Noé duró 100 años esperando que se cumpliese lo que Dios le había prometido. Y aún todavía nosotros nos desesperamos y decimos, ¿por qué no se dan las cosas? Si llevo 15 días intentándolo, si llevo un mes intentándolo, si llevo 6 meses, un año intentándolo, ¿por qué no se han dado?
Hay personas que nos hacen realmente cuestionar nuestra paciencia y decir realmente, o sea, no he esperado nada. No he esperado nada en la voluntad de Dios. Porque si Dios te lo ha prometido y si Dios te lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque si Dios ha comenzado en ti la buena obra, Él la perfeccionará. Porque si Dios te ha escogido y te ha llamado y hoy estás aquí sentado, es con un propósito grande. Y primero tienes que creerlo. Y primero tienes que aceptarlo. Y tienes que comenzar a vivirlo. Porque muchas veces quizás en la voluntad de Dios también vamos a encontrar no. Y vamos a encontrar un alto. Porque Dios llamó a Saulo y luego empezó a predicar y luego Saulo se convirtió en Pablo. Y Pablo afanado dijo, bueno Señor, soy un predicador. Ahora me voy a ir a esta ciudad y a este lugar y a este y a este y a este. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice que Pablo quiso ir a Frígida. Y dice que el Espíritu le dijo que no. Y luego entonces él dijo que quería ir a Misia. Y el Espíritu le dijo que no. Y luego entonces él dijo, quiero ir a Bitinia a predicar. Déjame ir, Señor, porque ahora sí estoy haciendo tu voluntad. Y el Espíritu le dijo que no. Así que muchas veces vamos a encontrar un alto y un no dentro de la voluntad de Dios. Y vamos a tener que esperar. Y vamos a tener que hacer un alto. Para poder entender de que el plan de Dios se ha revelado. Vamos a tener que encontrar puertas cerradas en nuestra vida. Vamos a tener que encontrar personas que nos digan no, oportunidades rechazadas en nuestra vida. Para poder entender de que ese es el proceso de Dios. Así que, queridos hermanos, Dios conoce el futuro. Dios conoce todo. Y qué mejor manera que todos los días preguntarle en vez de a ChatGPT, a Google, a mis amigos, preguntarle a Dios qué quiere para mi vida y qué decisión debemos tomar. Él nos da la capacidad de ser libres y Él nos da la oportunidad maravillosa de decir, tienes estas oportunidades, escoge la mejor. Y yo te invito para que tomes la mejor. Por eso le dijo, dice allí en el libro de Deuteronomio, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muchas veces nos cuestionamos y decimos, ¿será esta la voluntad de Dios? Yo creo que es este trabajo, ese trabajo en el que no puedo guardar el sábado, pero yo creo que es ese. Yo creo que sí debo salir con esos amigos que no me convienen, esos amigos que quizás no me forman un buen ambiente, pero voy a intentarlo. Yo creo que voy a pasar tiempo mirando, observando lo que quizás no me conviene. De pronto, Dios nos dice, escoge pues la bendición. Conocemos y entendemos, Dios nos ha dado discernimiento, nos ha dado sabiduría para que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero saben muchas cosas. Muchas veces decidimos escoger el camino equivocado. Decidimos ir en contra del GPS de Dios. Decidimos tomar ese camino que quizás parece más fácil, parece más corto y terminamos perdidos. Por eso Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está ahí dispuesto a charlar contigo. Él está ahí dispuesto a revelar su voluntad.
Pero, ¿cómo entonces podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacerlo? Primer paso, debemos tener un corazón humilde. Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Debemos tener un corazón humilde, dispuesto a dejar de lado mi entendimiento y mi verdad para poder entender la verdad de Dios. ¿Qué hubiera hecho Saulo si se hubiera levantado y hubiera dicho: apártese de mí, o quítese de mi camino? Dios le dio la oportunidad a él de tener ruido. ¿Y qué es ese ruido? Ese ruido es lo que vemos hoy en día y todo lo que consumimos. Ese ruido que vemos allí en redes sociales. Ese ruido es allí los consejos, las malas influencias, los afanes de la vida. Son esos audífonos que tenemos allí puestos y que no nos permiten fijar nuestra mirada en lo que realmente importa. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos arrodillarnos, debemos caer primeramente. Saulo tuvo que caer al piso para conocer la voluntad de Dios, y yo creo que usted y yo tenemos que caer también delante de la presencia de Dios. Por eso Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero por eso dice: clama a mí primeramente. Ora conmigo, pasa tiempo conmigo. Esa es la invitación que Dios nos hace. Pero queremos entender cuál es el camino, queremos saber cuál decisión tomar, pero no queremos pasar tiempo en la presencia de Dios. No queremos arrodillarnos y no queremos orar y decir: Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Así que 3 cosas importantes: un corazón humilde, el estudio de su palabra y el pasar tiempo en la presencia de Dios. Y por último, que esto lo conocemos, si queremos conocer la voluntad de Dios, obedezcamos su ley. Obedezcamos sus mandamientos. Esta es la voluntad revelada, la voluntad moral revelada para el mundo entero. Hoy el mundo usted puede imaginarse a una persona que diga: Señor, ¿será que es tu voluntad que yo hoy robe? ¿Será que sí o será que no? Señor, ¿será que es tu voluntad que hoy yo levante una imagen y la adore? Hay personas que hoy se hacen la pregunta: Señor, ¿será que es tu voluntad de que yo guarde el sábado? Hay personas que se preguntan y que tienen la duda si realmente hoy es un día para adorar el nombre de Dios. Y por último, ¿por qué es importante conocer y aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué será importante? Mateo 7:21 nos dice por qué es importante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El conocer y el hacer la voluntad de Dios es un asunto de salvación. No podemos ir en contra del camino de Dios y esperar que seremos salvos y que encontraremos una gran recompensa. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que usted y yo conocemos pasará. El trabajo, los estudios, los esfuerzos humanos, todo lo que tenga gratificación terrenal, todos nuestros sueños, planes y todo lo que consigamos pasará.
Pero cuando estemos en el camino de Dios, cuando hagamos su voluntad, estaremos seguros de que todo lo que pasen las modas, que pase el dinero, que pase la fama, pero si estoy en el camino correcto, eso me llevará a puerto seguro. Eso me llevará al lugar indicado. Si tomamos el GPS correcto y el camino que Dios quiere para nosotros, llegaremos al lugar indicado. Y si sientes que quizás estás yendo en un camino que quizás está más largo, en un camino que quizás estás desorientado y perdido, clama a Dios. Y así como el GPS recalcula nueva ruta, Dios tiene una nueva ruta para ti, un nuevo camino. Un camino distinto. A pesar de que quizás no tomaste la ruta original, que era la mejor, Dios siempre va a recalcular una nueva ruta que te va a llevar hacia Él. Así que al final de los días de Pablo, al final de que él quizás tomó rutas alternativas, rutas largas, rutas cortas, rutas difíciles, Pablo aprendió del camino y aprendió que no hay mejor camino que el que caminamos de la mano de Jesús. No hay mejor ruta que esa que sea guiada por Dios. Por eso al final de sus días escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. He aceptado la voluntad de Dios, habrá dicho Pablo. He hecho las preguntas correctas y he ido por el camino correcto. Qué maravilloso que usted y yo podamos decir estas palabras que dijo Pablo. He escogido mi camino correcto. He escogido el trabajo que Dios quiere para mí. He escogido la carrera que Dios me pide que haga. Estoy yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, no tengan miedo de la voluntad de Dios. No tengan miedo de su camino. No tengan miedo de su voluntad. Si Dios te pide a ti que salgas de allí, que salgas del lugar donde no te pertenece, donde no encajas, donde no quieres que esté, no tengas miedo, no tengas inseguridad. Pablo sabía y entendía que quizás toda su seguridad y su vida pertenecía allí, a esa profesión, a esa carrera, a ese lugar, a ese destino, pero estaba totalmente equivocado y decidió decir: Señor, sí, quiero hacer tu voluntad. Quiero ir de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga. Así que, queridos hermanos, que nuestra oración cada día, que nuestras horas y que nuestros primeros minutos de cada día sean en la presencia de Dios, esperando que Él revele su destino a nosotros. Que Él nos dé la capacidad y nos dé el Espíritu Santo para poder tomar buenas decisiones. El mundo en el que vivimos cada día es peor. No sé si usted ha visto, pero realmente no podemos tomar nada bueno ni extraer nada bueno de las condiciones ni lo que vemos hoy en día en este mundo. Pero si usted y yo vivimos los procesos y aprendemos a disfrutar del camino que Dios tiene preparado para nosotros, no habrá más incertidumbre, no habrá más miedo, no habrá más miedo acerca de lo que sucederá, no habrá miedo cuando una puerta se cierre, no habrá miedo cuando el camino parezca difícil, porque cuando entreguemos nuestros caminos en las manos de Dios, estaremos seguros de que Él guiará nuestro caminar. Les invito para que
Oremos en esta mañana. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos has llamado con un propósito maravilloso. Porque quizás muchos de los que están aquí al conocerte tuvieron que cambiar su manera de vivir, tuvieron que cambiar su trabajo, tuvieron que cambiar muchas cosas a fin de poder seguirte. Te damos gracias por ese trabajo que has comenzado en nosotros. Pero Señor, te pedimos que nos enseñes a ser pacientes. Que nos enseñes, Señor, a confiar en el proceso. Que nos enseñes, Dios Todopoderoso, a estar seguros de que nuestra vida está en tus manos. A no depender, Dios mío, a no depender de nadie, sino que dependamos exclusivamente de ti. Que si el día de mañana, Señor, estamos en dificultad, estamos afrontando una prueba, una crisis, podamos tener nuestro corazón gozoso y seguro de que tú nos librarás y de que tú, Señor, nos sostendrás. Queremos, Señor, decir algún día, o quizás en este día, Señor, así como lo dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Queremos estar seguros, Señor, de que hemos hecho lo que tú nos has pedido que hagamos. Que hemos hablado, Señor, las palabras que tú nos has pedido que anunciemos. Pero enséñanos, Señor, enséñanos a aceptar tu voluntad. Y más que aceptarla, Señor, a conocerte cada día más. A pasar tiempo contigo, a orar más y a estudiar más tu palabra. Oramos por un reavivamiento, Señor, en nuestra iglesia. Oramos por un reavivamiento en nuestra vida espiritual. Oramos para que encomiendes, Señor, la juventud de nuestra iglesia y hagas de ellos, Señor, un ejército poderoso que anuncien las verdades y que anuncien, Señor, las buenas nuevas de salvación. Perdona nuestros pecados, Señor, y perdónanos, Señor, si hemos tomado malas decisiones. Perdona, Señor, si hemos ido en contra de tu voluntad, y te rogamos y te pedimos por aquellos que quizás hoy se niegan a aceptar tu palabra, se niegan a entregar, Señor, tu vida a ti, y esperamos que tu Espíritu Santo, Señor, no se canse de hablar a su corazón y a sus vidas. Nos encomendamos, Señor, en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. A continuación, el nombre de nuestro Dios será alabado y glorificado a través de un especial musical. Buenos días, hermanos. Una bendición para todos. Esta alabanza está dirigida para todas esas personas que alguna vez han sufrido. ¿Cuántos han sufrido aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos han perdido un familiar? ¿Cuántos han estado alguna vez enfermos o han tenido un ser querido enfermo? Este himno especial es para ustedes. Dios los bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste